Les damos la bienvenida a esta tercera y última jornada del 8º Congreso de Salud Chileno de Salud Pública y 10º Congreso Chileno de Epidemiología. Saludamos a quienes nos acompañan hoy, académicas, académicos, profesionales, estudiantes, investigadoras e investigadores y todas y todos quienes han formado parte de este Congreso. Vamos a dar inicio con el simposio de la Universidad de Valparaíso, Miradas Comunitarias de la Crisis Planetaria y Local. Moderará la doctora Juanita Fernández Álamos, médico cirujano y administradora cultural, diplomada en Género y Cambio Climático, consejera regional del Colegio Médico, fundadora del Departamento de Derechos Humanos, Medio Ambiente y Biodiversidad del mismo colegio en 2016 y presidenta de ese departamento marzo 2019, expositora en defensa de las zonas de sacrificio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Sucre en febrero de 2019, miembro honorario de Musosare, Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia de Quintero y Puchuncaví entre 2018 y 2022, asesora entre abril y septiembre de 2022 en Salud y Ambiente de la Seremi de Salud de la región de Valparaíso durante la seremía del doctor Mario Parada y desde hace 3 años impartiendo clases a los segundos años de medicina sobre determinantes ambientales en la Universidad de Valparaíso acerca de los 3 componentes de la crisis planetaria global: contaminación, biodiversidad y cambio climático. A continuación, el doctor Óscar Arteaga, coordinador de la Red Chilena de Instituciones Formadoras en Salud Pública y exdirector de la Escuela de Salud Pública, doctor Salvador Allende Gossens, hará entrega de presentes a las y los expositores para dar... Perdón, mil disculpas, estoy haciendo todo mal y estoy cambiando el orden de la ceremonia, me hago completamente cargo de este error, no es culpa de ningún organizador, lo siento muchísimo. Me salté de página, así es que ahora en adelante vamos a dejar a la doctora Juanita Fernández, perdón. Yo soy más chica. Espero que se hayan recuperado después de la fiesta de la noche. Veo que hay algunas caras aquí medio trasnochadas. ¿Me escuchan bien? Ya. Bueno, voy a presentar a las 2 personas que van a participar conmigo en este simposio de cierre, que ha sido la culminación de un trabajo bastante exhaustivo y extenuante, que afortunadamente está resultando bien. Don Tomás Pizarro, él es director y encargado de extensión y vinculación con el medio de la Agrupación por los Humedales y Entornos Naturales de Puerto Montt, más conocida como Agrupación Galli, debido a la ranita chilena Caloptecephalela galli, que los hizo conocidos hace 10 años, cuando la rescataron de su extinción al impedir el relleno de las maquinarias que llenaban el humedal Llantén. Es profesor con magíster y doctorado, pero tiene otra profesión a la que ha dedicado buena parte de su vida, una de las más peligrosas de nuestra América Morena. Él es educador y defensor ambiental de humedales, su flora y su fauna. Viene de Puerto Montt y nos compartirá su visión del trabajo de preservación de la biodiversidad. Cristina Dorador. Son pocas las palabras necesarias, pero ella es bióloga, licenciada en Ciencias mención Biología de la Universidad de Chile y doctora en Ciencias Naturales mención Microbiología de la Universidad de Kiel, Alemania. Es investigadora en Ecología Microbiana y académica de la Universidad de Antofagasta. Su trabajo científico se ha enfocado en estudiar en el desierto de Atacama a los extremófilos, microorganismos que viven en lugares extremos en cuanto a las condiciones ambientales, siendo esenciales para descubrir el origen de la vida y también para generar aplicaciones biotecnológicas.
ex convencional constituyente por Antofagasta, escritora de libros como El asilo contra la extinción y Amor microbiano, pero recientemente también protagonista de un cortometraje basado en su trabajo, Life Invisible, encargado por la Fundación Nobel, que ganó el primer lugar en la categoría Ciencia y Naturaleza del Festival Internacional Jackson Wild 2025, considerado el Oscar del cine sobre naturaleza. Cristina. Ella va a iniciar las presentaciones y tenemos el gusto de poderles mostrar un tráiler de su documental. Actualmente el planeta vive una crisis global de resistencia a los antibióticos. Y esto contribuye a la muerte de 5 millones de personas cada año. Es urgente la búsqueda de nuevos antibióticos. Y la fuente más probable para encontrarlos es justamente en ambientes extremos como los solares. Por lo mismo es tan importante que hagamos este trabajo antes que sea demasiado tarde. Día cero. Pero hay algunas empresas que están buscando la forma de explorar estas lagunas de la parte norte del salar para buscar litio. La humanidad seguirá consumiendo. La gente quiere más y más. Teléfonos celulares, autos eléctricos. Esto nos plantea un dilema ético. ¿Estamos dispuestos a destruir los salares para tener estas cosas? A veces también he tenido ganas de no venir más, pero es lo que más amo. Los salares son vida y también son la fuente para salvar la vida de quienes vienen. Sí, qué bueno. ¿Está bien acá? Ya. ¿Cómo lo pongo? Ahí está. Bueno, hola, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Juanita Fernández, por la invitación y por supuesto a toda la organización de este Congreso de Salud Pública y Epidemiología. Es un placer estar aquí hoy, compartiendo también aquí con Tomás. Y hablar de un tema que generalmente pareciera ser que está un poco lejano, ¿cierto?, de la salud pública, ¿no? Pero cada vez nos damos cuenta más que está todo relacionado, e incluso más de lo que nosotros pensamos. Voy a ir a la primera. Bueno, esta charla se llama Retos de la transición energética y repercusiones de la extracción del litio sobre ecosistemas del desierto de Atacama. De ahí vamos a vincularlo porque es importante conversar de esto en este congreso. Bueno, el desierto de Atacama es uno de los lugares más áridos del planeta. Basta ver la fotografía, ¿cierto? Y uno no alcanza a ver ningún animal, planta, insecto. Por lo tanto, ese imaginario de vacío, de desierto, ha dominado por mucho tiempo al colectivo en la toma de decisiones. Por eso el desierto siempre es visto como un lugar más bien de explotación de minerales e incluso actualmente podríamos decirlo hasta de basurero. Basta ver y recordar, ¿cierto?, lo que está pasando en Alto Hospicio con las toneladas de ropa que se han acumulado, ¿cierto?, en ese lugar, pero también las inmensidades de tranques de relave que cada vez surgen con mayor fuerza en esta pampa y en estos territorios cubriendo los cerros naturales. Por lo tanto, ahora es casi muy difícil diferenciar de lo que es artificial, hecho por el ser humano, y lo que es natural.
Estamos quizá en la zona del desierto de Atacama viviendo lo que es el antropoceno en todo su esplendor y además las posibles consecuencias de este gran cambio del paisaje en corto tiempo. Bueno, en particular, hoy les quiero conversar sobre unos ecosistemas muy poco conocidos en general, que son los salares. Los salares son humedales y son también ecosistemas muy frágiles. Están ubicados generalmente a sobre los 3.000 metros de altura en los Andes. Están en Bolivia, Argentina, Chile, algunos en Perú. Y han tenido mucho protagonismo en los últimos años porque son las mayores reservas de litio que existen en el mundo. O sea, existe litio también en roca, pero en las salmueras de estos salares, o sea, en las aguas salinas, salobres, está acumulado por millones de años estos minerales, incluyendo no solo el litio, también el boro, en algunos casos arsénico y otros minerales. Lo interesante aquí es que la vida que está presente en estos salares está altamente adaptada a condiciones llamadas poliextremas. Una de las características más interesantes es la alta radiación solar que se recibe en el altiplano, que alcanza casi los 2.000 watts por metro cuadrado, que eso es equivalente a la radiación extraterrestre. ¿Por qué? Porque el cielo en esa zona es muy transparente, casi no hay partículas en el aire, por lo tanto pasa directamente a la radiación. Entonces ya podemos pensar que todos los organismos que acá habitan están altamente adaptados a la radiación y tienen mecanismos muy interesantes para poder lidiar con ella. También la variabilidad de cada salar es única. Cada salar es distinto porque su geología también es diferente. Entonces, la composición salina, la variabilidad ambiental tanto diaria como estacional es diferente. Eso conlleva a que sean sitios de alta biodiversidad y además un alto endemismo. Hay especies, por ejemplo el caso de las orestes, que son unos peces muy pequeñitos, nativos chilenos, que son originarios del lago Titicaca, porque en el pasado estos salares fueron grandes paleolagos que se fueron secando y evaporando y reduciendo, y estas poblaciones de peces se fueron aislando. Entonces cada salar que tiene orestias, este género, es una especie distinta. Y eso se repite a nivel de anfibios, a nivel de caracoles y muchas otras especies, o sea, un alto endemismo. Por lo tanto, si es que hay una intervención en estos sistemas, aunque pareciera ser poca, el impacto es muy grande porque son ecosistemas muy frágiles. Esa agua que ustedes pueden ver ahí no alcanza el par de centímetros, son realmente espejos de agua de muy baja profundidad. Por tanto, nosotros podemos asegurar de que los salares son los sitios que concentran la mayor biodiversidad continental del norte de Chile. El desierto, por tanto, tiene vida y esa vida mayormente es microbiana. No la vemos y por eso también ha costado tanto cambiar estos imaginarios. Sin embargo, en los salares uno sí puede notar, ¿cierto?, las plantas, animales y todo el resto de las especies. Sin embargo, también cuando uno conversa sobre un salar actualmente o revisa, por ejemplo, la prensa o escucha, siempre se hace referencia casi solamente o exclusivamente al tema minero, que el salar es un sitio de obtención de litio. El litio es un mineral, ¿cierto?, que es clave en las baterías de ion litio, que actualmente dentro del marco del simposio, ¿cierto?, es uno de los temas quizás más importantes en la transición energética, ¿cierto?, dejar atrás los combustibles fósiles para pasar a energías distintas. Sin embargo, hasta hace poco, el impacto ambiental de la minería para obtener esos elementos no había sido considerado en las discusiones de políticas públicas o incluso las discusiones globales. Fue un cambio de agenda bien interesante que ocurrió hace unos años, porque había muchos, no digo que existan defensores o detractores de los autos eléctricos, pero no se había considerado el impacto ambiental que eso también genera. Y fueron justamente las voces locales y comunitarias las que empezaron a levantarse al respecto, sobre todo por el impacto en el agua. Entonces las comunidades locales altoandinas comenzaron también a dar su opinión respecto al impacto, por ejemplo, en la ganadería, la agricultura, pero también a la par tuvimos grandes desastres ambientales y las seguimos teniendo en salares debido a la minería. Esta foto, por ejemplo, esta es una bomba de un lugar donde había una bomba de extracción de agua en el salar de Punta Negra,
que fue el lugar de obtención de agua para la minería del cobre de la minera Escondida por más de 25 años. Este salar está considerado con daño ambiental permanente, irreversible, o sea, realmente es un daño terrible que ocurre acá. Hubo una negociación entre el Estado y la empresa y finalmente ahora hay un plan de reparación, pero realmente no se puede reparar un sistema así. Entonces, pero quedan los vestigios, lo que fue un lago donde hubo flamenco, aves, insectos, anfibios, ahora luce así. Y eso es lo que está pasando en la transformación del desierto. Y esta además es agua que ha estado presente en estos sistemas por millones de años incluso, es agua fósil. Y esa agua es la que se está utilizando en los procesos industriales. Por otro lado tenemos esta imagen donde hay maquinaria pesada, retroexcavadora o palas mecánicas en el salar de Ascotán, en este caso, obteniendo otro mineral que también es importante, que es el boro, donde se saca la primera cubierta de sal del salar y luego se procesa. Y esto nos muestra un poco que ya ni siquiera hay como un cierto tipo de, entre comillas, respeto por el ecosistema, sino que es una depredación bien importante. A diferencia, ¿cierto?, de la visión ecológica, donde son sistemas, como bien se mencionaba, con alta biodiversidad, donde principalmente son ecosistemas microbianos, donde estos tapetes microbianos son bacterias que hacen fotosíntesis, son la base de la vida en la Tierra. De hecho, gracias a ellas existe el oxígeno en el planeta, ¿cierto? A partir de estas bacterias evolucionaron a cianobacterias que empezaron a oxigenar el planeta hace más de 3.000 millones de años atrás y todavía están en los salares. O sea, los salares son también análogos a la Tierra primitiva. Entonces nos pueden decir muchas cosas sobre el pasado, el presente y el futuro de la Tierra. Esperemos que este no sea el futuro, porque nos estamos acercando cada vez más a tener ambientes degradados, lo cual son ambientes nuevos que antes no existían en la naturaleza y que también nos presentan tremendos desafíos de salud pública. Bueno, quizás el mayor ejemplo es lo que ha pasado en los últimos 30 años en el Salar de Atacama. Esta es la mayor cuenca de salar que tiene Chile, que está en la región de Antofagasta. Hace unos 10 años, el 40% de todo el litio del mundo provenía solamente de este salar. Después comenzaron a producirse en otros lugares y en otras fuentes, pero para que vean la importancia, estas fotografías es una asociación, ¿cierto?, de fotos satelitales desde el año 84 en adelante, y ustedes ven cómo se empiezan a generar estas pozas de evaporación de litio, donde la salmuera que está debajo de la costra salina es impulsada hacia arriba y se deja evaporar. Por las condiciones atmosféricas, digamos, climáticas de la zona, eso ocurre y se empieza a concentrar las sales y a cosechar distintas sales hasta obtener una salmuera muy concentrada en litio. Y esto se debe principalmente a la alta demanda de este mineral, que es inmensa. Como también sabemos, actualmente el gobierno y el Estado está trabajando en la Estrategia Nacional del Litio, la cual incluye extender la explotación de este salar y además extenderla a otros salares, pero también incluye la conservación de la creación de nuevas áreas protegidas. El proceso de obtención de litio, según esta manera de pozas de evaporación, como les decía, es sucesivo respecto a la evaporación y se van precipitando distintas sales hasta llegar a las sales más concentradas de litio. Esto ocurre de forma abierta, en un sistema donde hay mucho viento. Entonces, también las sales que se van precipitando, se van formando verdaderos cerros de sal alrededor del salar, que puede también tener un efecto de exposición, ¿cierto?, para las comunidades. Debido a la gran pérdida de agua que este proceso, pérdida en el sentido de la evaporación, ¿cierto?, que existe, se han planteado nuevos métodos de extracción, como la llamada extracción directa de litio, la cual consiste en distintos mecanismos, principalmente donde hay columnas o resinas o distintas membranas que solamente seleccionan el litio, se supone, y el resto de la salmuera pasa con minerales y se reinyecta en el salar. Entonces, eso está muy de moda actualmente, se está trabajando mucho de parte de la empresa privada para implementar este tipo de mecanismo para evitar la evaporación de agua. Sin embargo, se está dejando de lado
todo el seguimiento que esto puede provocar en el ecosistema y en la biodiversidad. Por ejemplo, el uso de solventes, el uso de estas membranas que también tienen elementos que pueden ser perjudiciales y, por supuesto, la reinyección. Porque muchas veces, lo vamos a conversar quizás después, pero cuando se habla de agua, procesos de desalinización, procesos de todo tipo, represas, embalses, hay mucha ingeniería hidráulica, hay mucha ingeniería en general, pero poco se incorpora el ítem biodiversidad. No sé si se acuerdan, hace un tiempo estaba la idea de hacer una carretera hídrica, de traer cierto agua de los lagos del sur de Chile hacia el norte. Claro, para un ecólogo eso es una aberración, porque en el fondo, ¿cierto?, se está vaciando un sistema para rellenar otro. Entonces, frecuentemente en nuestro país ocurren este tipo de situaciones o se proponen las famosas tecnosoluciones como soluciones a la crisis climática planetaria, la triple crisis, etc. Sin embargo, muchas veces estas visiones son muy sesgadas y no incorporan una visión inter y transdisciplinaria. Por tanto, en este caso, la extracción directa de litio también va a suponer problemas ambientales grandes, sobre todo la reinyección de agua, porque es un agua que ya no es la misma, no va a tener la misma salinidad que ya tenía. Y eso sí, hemos visto en otros salares que se ha hecho, genera, por ejemplo, que baje la conductividad del agua y eso también modifique las comunidades biológicas y a la vez genere a la larga un colapso del sistema. Actualmente en el mundo hay un declive de los lagos salinos. Es muy frecuente ver quizá ahora en las noticias, este lago se secó. Y eso es vinculado, por supuesto, a la crisis climática. Pero en Chile esto se ha exacerbado por la extracción de agua y sobre todo extracción de salmuera. En Chile más o menos ha disminuido en los últimos 40 años quizás un 30% del agua superficial en los salares. Y esta disminución se relaciona con el aumento de las tasas de evapotranspiración, pero también la disminución de las aguas subterráneas por uso para la industria minera principalmente. Entonces nosotros publicamos hace unos años atrás que justamente estos impactos tienen además un hecho directo en las poblaciones de flamencos, donde están disminuyendo más o menos una tasa de un 10% cada década. De hecho, en el Salar de Atacama, que era uno de los principales sitios de nidificación de flamencos, ya no hay nidificación desde hace casi 20 años en la zona de Barros Negros. Está recién volviendo, pero es muy difícil. Y los flamencos se están yendo cada vez más al sur. Entonces, en el fondo, las aves son muy sensibles, por lo tanto se están moviendo a otros lugares donde no existe intervención. Pero como va a ocurrir una intervención masiva en el altiplano, es posible que también tengamos una gran migración de aves y de pérdida de biodiversidad. Este es solo un ejemplo, en realidad, de lo que nosotros vivimos en el norte de Chile. Estoy segura que muchos de ustedes han estudiado algunos componentes, ¿cierto?, de variables ambientales de la salud en el norte relacionados a los minerales. Pero es una historia de larga data, o sea, desde el guano, pasando por el salitre, el cobre, el litio y quizás que viene más adelante, porque es una zona muy rica en minerales. O sea, casi toda la tabla periódica está ahí. Lo que se busque se puede encontrar. Entonces, en esta publicidad de salitre de Egipto, se mostraba, ¿cierto?, cuando se le echa salitre, que es nitrato de sodio, al suelo, crece, ¿cierto?, mucho más, las cosechas son mejores, etc. Y fue justamente el salitre chileno el que ayudó mucho a alimentar a la población de Europa en plena revolución industrial y periodos de preguerra, hasta que fue creado, ¿cierto?, el salitre sintético en Alemania. Pero también acá hay un legado biológico, porque los métodos de extracción de esa época eran muy rudimentarios. Por lo tanto, nosotros hemos encontrado que en esas pilas de salitre que existen todavía en el desierto, hay bacterias del ciclo del nitrógeno, bacterias nitrificantes y denitrificantes, que están haciendo digamos, sus funciones. Por lo tanto, no solamente se exporta mineral, algo inerte, sino que también se exporta vida microbiana funcional. Y eso es muy importante también para entender el impacto en la biodiversidad. Entonces, la historia económica de Chile está relacionada a los salares, sin duda, desde hace siglos. Esta ciudad, que ayer nos hizo un tour tan bonito, Juanita, muchos edificios decía financiado por el empresario salitrero tanto, que justamente, bueno, no dice dónde se va la plata, bueno, se vino para acá, no se quedó allá, pero es importante también saber de dónde vienen las cosas.
Por eso me gusta mucho la idea de que transmitirles de que hay pedacitos del desierto de Atacama en todas partes del mundo. Y también junto con ellos su diversidad microbiana, por lo tanto podemos aprender mucho de lo que pasa acá. Lamentablemente también las narrativas nos ayudan tanto a valorar estos ecosistemas, por ejemplo, sobre todo las narrativas en temas de transición energética, que es algo muy positivo, o sea, no es algo malo en sí. Por supuesto hay que dejar atrás las energías fósiles, pero ¿a qué costo y cómo lo hacemos? No puede ser que se haga a costa de ciertos territorios y de ciertas poblaciones, afectándoles su bienestar, ¿cierto? Para, muchas veces se dice, para suplir las necesidades del hemisferio norte. Entonces, están muy presentes estas narrativas verdes, sustentables, incluso a veces hemos escuchado en discursos de autoridades chilenas decir que Chile va a salvar el planeta, que Chile es el planeta nos necesita porque tenemos los minerales para la transición energética. Sí, pero ¿cuáles son sus consecuencias? Y eso se ha estudiado casi nada. Entonces, incluso llega al punto de no considerar a estos ecosistemas como ecosistemas, ¿cierto? Ponernos salarios a la venta, como si fueran un commodity que puede ser, ¿cierto?, vendido fácilmente. Bueno, nosotros en el proyecto constitucional del 2022, que fue mencionado recientemente, tratamos de incorporar temas transversales respecto a esto. Por ejemplo, reconociendo que los seres humanos somos parte de la naturaleza, que quizá uno de los principios más importantes que tiene que ser también mucho más incorporado, creo, en nuestras discusiones, sobre todo a la par del conocimiento que existe actualmente del microbioma y de la microbiota. O sea, el 50% de nuestras células son microbianas, por tanto, nosotros somos un ecosistema y estamos relacionados no solamente con otros humanos, sino que con la naturaleza en sí. También reconocer los derechos de la naturaleza, que es algo que ha avanzado en otros países, pero aquí no. Y, por supuesto, reconocer los distintos saberes, que eso es fundamental, porque también muchas veces para las políticas públicas nos enfocamos solamente en ciertos tipos de conocimiento. Ya, ahora ya para ir terminando, solamente quiero decir por qué es importante hablar de esto, porque en nuestra Constitución actual, que viene del 80, pero viene de la Reforma 71 del Código Minero, en que el Estado tiene dominio absoluto, exclusivo, inalienable, indescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las cobaderas, donde está el guano, las arenas metalíferas, los salares. O sea, está escrito en la Constitución que los salares son minas. Por tanto, ha sido tan complejo, sobre todo desde esa perspectiva, tratar de proteger los salares, porque no teníamos cómo hacerlo. En la propuesta de Constitución lo que hicimos fue sacar ese detalle, porque son todos ecosistemas, y hacerlo más general. Y también empezar campañas de concientización en que los salares no son minas, los salares son ecosistemas. Y actualmente igual nos pone muy contentas de que hemos podido colaborar fuertemente en la creación de nuevas áreas protegidas de salares en el marco de la Estrategia Nacional del Litio. Se van a crear 6 nuevas áreas protegidas en la región de Atacama, entre ellas 2, por primera vez en Chile, áreas de región virgen donde hay salares. Y fue también gracias a este trabajo y a la incorporación por primera vez del componente microbiano como objetos de protección ambiental. Y eso yo espero que sea un aliciente para que también se traspase a los otros ecosistemas. Y para terminar, solamente quiero dejarles algunas preguntas a ustedes que son un público, ¿cierto?, de salud pública, de epidemiología. Tenemos muchas preguntas por resolver. Por ejemplo, el impacto biológico del litio. Claro, se conoce que se ocupa, ¿cierto?, como en el trastorno bipolar, pero ¿cuál es el impacto en la población que está expuesta a estos minerales? En Arica también tenemos otro tema con el salar de Surire, donde grandes acumulaciones de sales están liberando mucho arsénico. También, ¿qué está pasando con eso, con la salud humana? Y sobre todo también, cómo esto, justo con la diversidad microbiana, y vuelvo al tráiler quizá del documental, también estaría afectando la resistencia a los antibióticos y la búsqueda de nuevos antibióticos para poder tratar nuevas enfermedades o enfermedades emergentes. Entonces, esta relación entre medio ambiente, salud, ecosistema, ser humano es muy intrincada, es muy íntima y por lo mismo los equipos de trabajo tienen que ser también muy multidisciplinarios e interdisciplinarios. Entonces, yo también los invito a tener esa mirada, yo creo que la tienen, y a conocer un poco más sobre los salarios. Así que muchas gracias.
Le damos al Carro, que va a hacer su presentación. Hola, buen día. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias también por estar aquí, al director, a la organizadora, mi colega y amiga, y bueno, y ustedes. Espero que puedan naturalmente mirar, tal como miramos nosotros, el cambio climático, y a eso venimos, ¿sí? Entonces, por favor, bien. Experiencia ciudadana en la defensa ambiental. Esa es nuestra mirada. Perdón. La tecnología muchas veces desborda. No estoy preparado para esto. Bien. Ahí, gracias. Sí, por ahí empezamos. Bueno, ustedes saben, si cortamos transversalmente Chile, de cordillera a mar, el agua escurre y se retiene en las plataformas, en las microcuencas, y va formando estos cuerpos de agua conocidos como humedales. Ya lo relataba la doctora Doradora respecto de los salares, por ejemplo, son una expresión de los humedales. Y hay una aproximación entre 40.000 y un poco más de humedales a lo largo de Chile, no todos catastrados, no todos protegidos, no todos reconocidos, etc. Entonces se les puede mirar como simple cuerpos de agua, pero no se les ve como ecosistema con sus funciones. En el caso nuestro, la presión inmobiliaria, naturalmente todos queremos tener casa, pero sobre suelos aptos para construirlas, no sobre suelos que se han rellenado. Y eso es lo que se venía dando con los humedales y fue nuestra reacción respecto del humedal Llantén. El humedal Llantén está en una población donde hay una calle que se llama Llantén, obviamente, no es el Plantago Mayor, sino que es simplemente el nombre de calle. Y los vecinos comenzaron a ver que desaparecían las aves y que sus casas eran invadidas por ranas. Esa es la Calyptocephale galli. Y invadió sitios húmedos, jardines, y proliferaron. Huían del espacio que estaba siendo objeto de un relleno ilegal, por cierto, para consolidar suelos y construir casas sobre ello. Eso fue hace 10 años atrás, el 2015. Y comenzamos, por tanto, nosotros a decirle a los vecinos que en el mediano y más bien en el largo plazo íbamos a tener resultados. El primer resultado vino en 2018 con el fallo sobre el humedal Llantén, donde la Corte Suprema acogió favorablemente nuestro reclamo o nuestra denuncia. Y eso nos generó un modus operandi, que es lo que nos caracteriza y se ha divulgado en el sentido de la judicialización de la causa ambiental como acción principal desde la ciudadanía para la protección de los ecosistemas, en este caso los humedales. Finalmente tuvimos el fallo en agosto del 2018 y eso marcó un hito porque fue referencia incluso para la ley 21.202 de humedales urbanos, que se basa en la Convención Ramsar, firmada en 1971 por el presidente Allende y refrendada por Pinochet en 1981. 10 años después se encuentra la firma de ambas personalidades políticas para los efectos de los humedales. Solo que la ley de humedales urbanos surge casi medio siglo después de esa firma de 1971 y se promulga el año 2020. Bueno, tenemos nuestras huellas digitales en eso, junto a muchas otras organizaciones, porque decidimos no solo actuar localmente, sino que pensar más globalmente y empezamos a unir todos los humedales desde Utah hasta Puerto Natales, con las organizaciones que estaban cercanas a estos humedales, y eso dio origen a una red nacional de humedales, de la cual somos fundadores y nos sentimos naturalmente responsables de eso. Entonces, principalmente los servicios públicos tienden a omitirse en la estricta aplicación de las leyes, es decir, el cumplimiento eficaz de sus funciones. Y eso lo dicen muchas frases legales. Pero por otro lado,
los intervinientes, en este caso quienes hacen inversión intensiva de capital, eluden las leyes. Se produce un efecto, disculpe que lo diga tan bruscamente, pernicioso. ¿Ya? Quizás no es malévolo, pero es absolutamente dañino. Las empresas se eluden y los servicios públicos se omiten. Entonces, esa perversidad es la que nos hace sufrir las consecuencias de que justamente el daño ambiental se hace cada vez más persistente. Entonces, señalan que le falta comunicación. Ojo, la ley en debate tan intenso de los permisos sectoriales es porque los fallos de la Corte Suprema y otros tribunales han dicho que los servicios públicos no son eficientes. De tal modo que viene a darnos, digamos, razón jurídica en haber dicho que la omisión de los servicios públicos posibilita la elusión de los intervinientes, empresas. Bien, finalmente los tribunales nos dan razón y nosotros decimos que esa certeza jurídica naturalmente nos dio más aún la razón cuando pensamos que había que judicializar como, no quiero decirlo tan, digamos, como alambre de púa para los oídos, pero nosotros nos sentimos también dueños de esa certeza jurídica y sobre lo mismo hemos perseverado. De modo que hacemos denuncias. Tenemos 300 denuncias a distintas instancias, a los servicios públicos, a las empresas, a los directores de servicio, y asumimos que como sociedad civil tenemos que ser proactivos en la defensa de nuestros ecosistemas, de la naturaleza, del medio ambiente, como le queramos llamar, en base a pues, lo que nuestra legalidad nos otorga, y como siempre los medios de prueba son procedimientos. Enhorabuena, hemos descubierto que ese es el camino y nos ha dado resultados. Y bueno, es para eso que estoy acá también, para ojalá contaminarles con estas ideas. Descubrimos también que la ley de transparencia obliga a los servicios públicos a ser eficientes. Y ahí ustedes ven nuestro gráfico de torta, solicitud de transparencia y denuncias que el Consejo acoge. Entonces, sí, funciona. Podríamos decirlo más científicamente, EPUR sí mueve. Bien. Entonces, ahí, causas judiciales así afirme, favorable a nuestras denuncias e incluso yendo un poquito más allá, por ejemplo, el 10 y el 11, sí nos metimos también en temas donde nos solicitan otros vecinos sobre temas de la salmonicultura. No estamos en contra de la salmonicultura, queremos que sea una salmonicultura que permita el empleo, que siga siguiendo la segunda exportación del país, pero que el salmón sea verde, llamémoslo así. Es raro, pero ojo, el salmón hoy día es casi vegetariano. Por eso que su sistema inmunológico lo hace más lábil. Es solamente el 20% proteína animal lo que comen los salmones. Todo lo demás es soya, lupino, otros vegetales, trigo, etc. Entonces, naturalmente que la transformación de esta especie en otro monstruo, un pequeño Frankenstein, nos va a dañar. Y nosotros no queremos que eso pase. Y estamos alertando que también hay que mirar esas cosas. En definitiva, todas las causas que ahí ustedes pueden verlas, después, bueno, van a quedar naturalmente para que estudien aquellos que tienen apego a las leyes y quieren usarlas cotidianamente, vean lo que hicimos y vean al mismo tiempo cómo tener la razón jurídica posibilita que más personas se familiaricen, tal como con las ciencias también pasa con las leyes. Bueno, ustedes ya saben, García Márquez decía, Chile es el único país donde las leyes se venden en los kioscos de periódicos, ¿no? Y bueno, yo creo que es bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos conseguido? ¿Sí? 25.000 millones de pesos en multa en Puerto Montt, una de las 345 comunas del país. Sí, quisiéramos que hubiesen otras 344 organizaciones como la nuestra. El país sería otro. Es fácil. Nosotros esto lo regalamos.
Estamos naturalmente generando una provocación, queremos generar un cisma, queremos que todos nos hagamos más legalistas. Usemos las leyes, apliquémoslas, es fácil. Un recurso de protección lo puede presentar cualquier persona, se pueden bajar listos desde la página web. Entonces, pues, háganlo, no daña, no mata y genera, dirán los médicos, un enorme flujo de estos trémulos dendríticos, ¿no es cierto?, de satisfacción. Y nos hace sentir que estamos ayudando a que se destruyan menos humedales. Estamos ayudando a que haya más naturaleza a la cual acercarse y tener también esas estimulaciones para que funcione la vitamina D, esas cosas que ustedes saben, yo me las he ido aprendiendo por conversaciones, ¿no? Entonces, sí, 25.000 millones de pesos en multa por la aplicación de la ley 21.202 promulgada en el año 2020. ¡Wow! Yo creo que eso pensó el presidente de la Comisión de Régimen Interno de la Cámara de Diputados cuando dijo la frase: tenemos la ley más eficiente que hemos tenido en la historia parlamentaria chilena. Sí, en menos de 5 años, la aplicación de una ley genera 25.000 millones de pesos en multa porque quienes la transgreden deben pagarla. Las empresas inmobiliarias. Ustedes pensarán, estos tipos son como la pulga en la oreja de la inmobiliaria, son los malos. No, somos amigos, lo conseguimos. Se lo voy a contar por qué. Porque ver que la eficiencia de una ley en una comuna genera 25.000 millones de pesos en multa, desde el punto de vista de los manuales de inversión intensiva de capital, SAPAG y SAPAG, dicen, ojo con la evaluación ambiental de un proyecto, el costo evitado. Esa es la clave. Para hablar con la empresa hay que hablarles del costo evitado. Para hablar con las estas que están explotando el litio, hay que hablar del costo evitado. Es más caro invertir mal si no se hace una buena evaluación de impacto ambiental. Y si en esa evaluación de impacto ambiental no participa la comunidad, bueno, vamos a tener un costo aún mayor, ¿sí? Y los gastos se le pasó a la empresa que construyó sobre el humedal Llantén. Entregaron 280 casas. 278 de ellas presentaron daño estructural. Por tanto, los tribunales fallaron a favor de los demandantes y la empresa tiene que indemnizar, reparar, incluso comprar de vuelta las casas. Y bien, eso también lo entendió un servicio público para nosotros un poco extraño, como el CERNAC, Servicio Nacional del Consumidor, pero logramos que se hicieran parte de la causa. Y hemos hecho seminarios con ellos a nivel nacional, publicidad engañosa. Si no le dicen que su casa está construida sobre un suelo que no está consolidado naturalmente, es un perjuicio. Por tanto, publicidad engañosa. Si van a comprar casa y van a hipotecar sus vías por 25 años, asegúrense que el suelo corresponda a un suelo apto para donde van a poner toda la vida futura y las degeneraciones y van a hacer una inversión, se les va a depreciar, van a haber un montón de efectos perversos, pero no causados porque nosotros estamos denunciando, estamos informando y diciéndoles que eso va a pasar. De modo que la evaluación que tiene que hacer el Comité de Régimen Interno sobre la eficacia de la 21.202, que es la Ley de Humedales Urbanos, sirve, se ha demostrado en una de las 345 comunas del país. Anímense, que ojalá venga una segunda y otro, y por eso la red de humedales tiene, digamos, esta intensidad en su funcionamiento. Bueno, como todas las organizaciones también tenemos cosas sí, cosas no, pero vamos adelante. Entonces, ¿a qué llegamos? Tenemos una propuesta de borrador que se llama Fiscalización Ambiental Popular. Por eso la tenemos ahí marcada con rojo, porque lo que hacemos nosotros es eso. Pero fíjense que la tomamos leyendo estas leyes que uno compra en los kioscos o la baja por internet. Nosotros cumplimos estrictamente el rol de fiscalización que está fíjense, en la ley de caza. ¿Ya? El inspector ad honorem tiene estas facultades y la ley lo dice, no estamos inventando nada.
no es ningún sueño de opio, no es ninguna bola, no, leímos y entendimos con los énfasis, los puntos, las comas, todo. Y dice, esto hace un fiscalizador ad honorem. Pues lo somos, ya les cuento qué va a pasar. Entonces dijimos, eso mismo vamos a hacer nosotros. Responsabilidad, conocer la ley, entender incluso el espíritu de la ley, en los debates que hubieron para que se promulgara, las modificaciones, etc. Y eso hacemos, es decir, nosotros nos desempeñamos como un inspector de casa. Y luego tomamos de la ley de monumentos nacionales, digamos, nuestro Frankenstein asusta, pero fíjense que la palabra popular, que nos ha traído más de una dificultad, porque la gente la asocia a que popular es de la Unidad Popular, y aparece un cuco, no. Popular porque esta gente tiene alguna razón conspirativa para darle espacio a los pipiolos, tampoco. El artículo 42 del Consejo de la Ley de Monumentos Nacionales dice: la acción popular de denuncia consiste en esto. Y dijimos, las leyes usan la palabra popular. Hemos convencido a muchas personas que los magistrados, los abogados, no son personas con perversidades populares, no. Significa popolo, el pueblo, la gente. Los gentiles, ¿cómo nos queremos llamar? La gente de a pie, la señora Juanita, perdón. Sí, todas las demás Juanitas. ¿Ya? Por eso dijimos que la acción popular de denuncia tiene un detalle, más allá de esta palabra. El 20% del monto de la multa es para la persona que denuncia. Está en la ley. O sea, cualquier persona que hoy día quisiera perseguir a los grafiteros porque dañan un monumento nacional, la multa que le pasan a grafiteros, aunque sean 10 lucas, 2 lucas son para el que denuncia. Pero esto se hizo más robusto porque comenzamos a pensar, yo no quiero hacerme sheriff del medio ambiente y andar denunciando a todos aquellos que hacen daño para tener mi 20% y dedicarme a eso. Tomamos la ley del consumidor que habla de la acción colectiva de denuncia. Es decir, ese 20% va a la organización a la cual pertenece la persona que denuncia. Esa es nuestra propuesta de fiscalización ambiental popular. Tratamos de convencer, pero lo intentamos, sí lo intentamos. Tratamos de convencer a la ministra de Medio Ambiente que, como es iniciativa del Ejecutivo presentar este tipo de propuestas, se agregara al ítem fiscalización de la Ley de Servicios de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Decirle también que en la modificación de la Ley de la Superintendencia de Medio Ambiente incorporen la figura de fiscalización ambiental popular. Estamos discutiendo todavía, pero ojalá si alguien de ustedes aquí presente de manera discreta pudiese decirle a, digamos, altos funcionarios de gobierno, esta gente de allá de Puerto Montt se las trae. ¿Ya? Quieren que ustedes presenten una iniciativa legal para que todo el país que se afecta por el daño ambiental al mismo tiempo tenga la posibilidad de decir, me están dañando. Es decir, que tengan mecanismos de autodefensa del daño ambiental para que no nos enfermemos. Para eso es nuestra propuesta de fiscalización ambiental popular y también para eso vine a explicarla dónde surge, para qué sirve y qué sentido tiene hacerlo. Entonces, nosotros sentimos esta satisfacción de que nos inviten para difundir esta propuesta, pero también sí nosotros nos hemos propuesto ser instigadores de que la gente use las leyes. Nosotros queremos que muchas más personas se convenzan de que fiscalizar es naturalmente un derecho, pero es una acción altamente satisfactoria porque sentir que uno se enferma menos gracias a una acción que realizó para que los humedales no se destruyan,
para que las leyes funcionen, para que la sociedad civil participe y para que al mismo tiempo esta participación como acción auxiliar del funcionamiento de la democracia sea el proceso de transformación que nuestro Estado necesita. Es decir, no nos andamos con chicas, se lo voy a decir directamente. Tenemos ambiciones. Y eso es también lo que yo quiero que ustedes también nos comprendan. No es solamente nuestra mirada local, es una acción global. Porque la crisis climática nos va a achicharrar a todos si no tomamos medidas desde ya, si no aplica la ley de ustedes. Si ustedes no exigen que se fiscalice como corresponde, si ustedes no fiscalizan por cuenta propia y al mismo tiempo asumir las consecuencias. Sí, felizmente tenemos el Tratado de Escazú, que todavía no se ha logrado implementar porque las personas que son no solamente agobiadas, acosadas, amedrentadas, perseguidas, asesinadas por defender la naturaleza, no son debidamente protegidas. Se lo advierto porque, digamos, espero que a nadie le suceda nada malo como a la Macarena Valdés, a doña Julia Chuñil, en Chile. En el país hay mucho más. Bueno, necesitamos otras agrupaciones como la nuestra en las restantes 344 comunas. ¿Ya? No vengo nada más que a pedir eso, que se motiven, nos copien. Es fácil, háganlo. Nosotros publicamos todo lo que hacemos. ¿Sí? Y bueno, vamos por esos 25.000 millones de pesos. ¿Sí? Vamos por esa comisión de régimen interno del Parlamento que le evalúa tan positivamente. Vamos por más. Porque esa misma plata tiene que ir a reparar el daño. Y no tenía la lámina, pero debo explicárselo, porque lo dije. Estamos pololeando con la Cámara Chilena de la Construcción. Porque nos dimos cuenta, ellos se dieron cuenta también, de que nosotros íbamos a perseverar en las acusaciones sobre todos los ilícitos que cometen las empresas que rellenan humedales, que engañan a los compradores y que venden mal para los efectos de que después esto se deprecie y pierda el valor de una casa. Este año hemos tenido 5 rondas de conversación. Y sí, nosotros no hemos optado por un camino urticante con nuestras contrapartes, sino que tratamos de convencerles. Y en esa conversación también nos dijeron que nosotros éramos un poco extremistas, nos dijeron que teníamos propósitos malvados para sus inversiones, y dijimos que no, bueno, la verdad que no hacíamos eso. Nosotros lo que queremos es que se cumplan las leyes, nada más, ¿ya? Porque eso nos protege. Y finalmente decidimos proponerle algo, porque también nos acusaron de que nosotros estábamos impidiendo las inversiones. Dijimos, no, nosotros le queremos evitar, ya se lo dije anteriormente, el costo evitado. Nosotros no queremos que ustedes pierdan plata, queremos que ustedes ganen plata, gánensela bien. Respeten las leyes. Pero, como no se trata solamente de criticar, le dijimos, ¿saben qué? Es mucho mejor que conformemos, construyamos, hagamos un centro de investigación de humedales y resiliencia urbana. Porque necesitamos arquitectura verde, porque necesitamos sostenibilidad, porque necesitamos sobrevivir en el planeta todos juntos. Y estamos en eso. Así que esperamos que la próxima reunión, digamos ahora a fines de noviembre, dé el resultado y al mismo tiempo cambie un poco el tenor de la conversación entre quienes aparecemos como antagonistas. Sí, también nos invitaron a conversar con la representante de las candidaturas presidenciales, donde, bueno, si una candidatura nos dice, si ustedes quieren defender las lagartijas, porque lo pensaron aquí por lo de Concón, ustedes quieren defender ranitas, otros quieren defender ratones, nosotros no vamos a conversar con ustedes. Ok, no importa. Nosotros vamos a conversar con quienes quieren conversar con nosotros. Y quienes tengan la sensibilidad para mejorar las leyes, para adecuar incluso el ámbito de inversiones para que sea amigable, garanticémosles a los empresarios que lo hagan bien. Y también vamos a conversar con los salmoneros. También les vamos a proponer que ellos modifiquen
su matriz energética. Ojo, que 1.800 centros de cultivo en el mar, donde tienen ad eternum 1.800 motores diésel generando electricidad. El costo que eso tiene para la salmonicultura es muy alto. El daño que se hace en la atmósfera es muy alto. Y tenemos la energía mareomotriz al lado de cada balsa jaula. Oh, my God. ¿Cómo no hemos pensado antes que podemos sacar la energía del mar? Hay tecnologías. Bueno, pero ese va a pasar un poco más adelante. Pero estamos trabajando para usted. Bien, entonces, no me quiero alargar más. Espero que vuestros trémulos dendríticos hagan sinapsis y digan, oye, estos tipos de lo que le llaman Fundación Galli nos vinieron acá a alterar una media mañana de un día sábado y gracias por eso. A eso vine. Espero haber cumplido mi misión. Gracias. Bueno, tremenda responsabilidad ahora con estos tremendos expositores. ¿Me dan la presentación, por favor? No sé si ahí se escucha, sí se escucha. Bueno, a mí me va a tocar el tema de la contaminación. Y si hablamos de contaminación, tenemos que hablar de zonas de sacrificio. Y en ese sentido, también tenemos que hablar de derechos humanos. Nosotros tenemos acá, muy cerca, lamentablemente, una zona de sacrificio. Quiero decirles que una zona de sacrificio está en la definición más o menos oficial, hay varias. Es una zona, es un lugar donde existe una concentración masiva de industrias de varios tipos, químicas, metalúrgicas o de extracción, generando un entorno propicio para el desarrollo económico, pero a expensas de la calidad de vida de sus habitantes y el equilibrio ambiental. Las zonas de sacrificio tradicionales en Chile son Quintero Puchuncaví, Coronel, Mejillones, Tocopilla y Huasco. Este lugar que ustedes ven acá es el caso de Quintero Puchuncaví, una bahía pequeña de fines de la época. Esto era una laguna que después de un terremoto se abrió, por lo tanto es un lugar bastante bajo, tiene poca profundidad. En la punta superior, no sé si se ve no se ve el aparatito, bueno, ahí está. Entre esa punta y la punta de la península de Quintero, que está fuera de este mapa, hay apenas 3,5 kilómetros. Por lo tanto, el drenaje es incluso contrarreloj, el drenaje del agua. Entonces, esto genera una corriente, esto está apoyado por los vientos también. Pero el caso de Puchuncaví Ventanas, que es la zona nuestra de sacrificio, es único en el mundo. Hay algunas zonas que tienen problemas de termoeléctricas, hay otras zonas que tienen problemas de hidrocarburos. Hay otras zonas que tienen problemas con el gas natural. Hay otras zonas que tienen problemas con pinturas, desinfectantes. Hay otras que tienen refinerías. Hay otras que tienen, por ejemplo, grandes contaminantes como cemento, acopios de cemento, etcétera. Bueno, resulta, pues aquí está todo junto. Esto es inédito. Ahora, en este gráfico se agrega la pista de la Fuerza Aérea Llana Urana Docente, que nosotros sí tomamos en cuenta el año 2022, que es el puerto propiamente tal, con los buques que están permanentemente activos en ralentí, con las máquinas funcionando. Y en ese sentido, esta unión de componentes se produce redunda en una situación que ha sido muy polémica por parte de las comunidades, porque las comunidades que no quieren revancha, que no quieren pleito, sino que quieren justicia y quieren un trato con respeto,
han tratado de buscar quiénes son los causantes de la contaminación, lo que es muy explicable, pues resulta que la contaminación en esta zona es el resultado de las interacciones químicas y físicas entre las diferentes emanaciones y emisiones de las industrias. Por lo tanto, nunca va a encontrarse un solo causante. Entonces, el problema acá es bastante estructural. Es la decisión de un Estado que deja un territorio para contaminarlo de tal manera que se produzcan interacciones y aparezcan compuestos que son totalmente extraños a las emisiones de cada una de las empresas. Esto es un tema importante para que no se olviden, porque cuando se busca la explicación de una contaminación siempre se trata de buscar la fuente. Acá la fuente es como fuente ovejuna, son todos a una. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer este tipo de cosas y cuáles serían las probables causas que han llevado a esta decisión, aparte de esta decisión de un Estado que está hipotecando el futuro, el presente de una zona? Resulta que en Chile nosotros tenemos definiciones súper curiosas. Se define en Chile a los contaminantes, ¿cierto? Como esto sería más o menos lógico, que son sustancias, elementos, acciones, energía o combinación de ellos, como en el caso nuestro, introducidos a propósito o por accidente en el ambiente de origen natural, como una explosión volcánica, por ejemplo, o antropogénico, produciendo un cambio que puede ir desde una intervención menor a un daño permanente sobre la salud y los seres vivos que lo habitan y sobre el ambiente, redundando en un riesgo a la salud, a la naturaleza o un perjuicio al patrimonio ambiental. Pero luego viene la pequeña letra chica. En Chile la contaminación es la presencia de estos contaminantes en concentraciones por sobre o por debajo de los límites o normas fijados por la legislación. Y aquí está la trampa. Nosotros tenemos, ¿cierto?, esta intervención humana, ¿cierto?, que está produciendo esta contaminación, se rige por esta norma. Y resulta que en la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, ¿cierto?, va a basarse en esta norma y va a normar una categoría de elementos, dejando fuera una enorme categoría de elementos no normados. Esta es nuestra comparación, por ejemplo, de las normas respecto de calidad del aire en Chile comparadas con la de la OMS del 2005, y las normas fueron actualizadas en 2021, y esta comparación con lo que existía en Chile en 2022. Y voy a quedar en este acápite porque hace 3 semanas se hizo la propuesta de nuevas normas ambientales de calidad del aire. Y se habló mucho de que se había trabajado exhaustivamente en esta elaboración de estas nuevas normas. Yo asistí a esa presentación que fue por Zoom, llena de esperanza. Y la verdad es que trabajaron exhaustivamente para dejar todo exactamente igual. Entonces, todos los valores que están acá están vigentes. Incluso hay un valor, que es el de ozono, que la tolerancia total, que no sale aquí en esta página, se aumentó en vez de disminuir. Entonces tenemos que el particulado en Chile, según la norma del 2021, es 4 veces superior a la norma que propone la OMS. Es 3,5 veces superior a la norma que propone para las 24 horas. El PM10, por ejemplo, está 3,5 veces mayor. Y varias veces mayor, 130 versus 45, con el promedio de 24 horas. El ozono, 2,5 veces más. El dióxido de nitrógeno, 10 veces más en el promedio anual. El promedio de 1 hora en Chile no se considera. Y el dióxido de azufre, nosotros tenemos esta tolerancia. Ustedes comprenderán que los casos de intoxicaciones agudas se producen mucho antes de superar esta norma. Y ese problema
nos lleva a otra cosa. Resulta que no se puede hacer una demanda a ninguna empresa que sea comprobadamente productor de CO2, por ejemplo, porque no supera la norma chilena y entonces no es contaminación. Ahí está la trampa, en la norma. Por lo tanto, nosotros tenemos una obligación de involucrarnos en este tema. Lamentablemente nosotros acá en la zona hemos logrado poco, pero por lo menos hemos visibilizado la situación al resto del país. ¿Qué dice la Constitución sobre este tema? Igualdad ante la ley. El artículo 19 es el que manda varias de estas cosas. No es concebible que se instale una zona de sacrificio en barrios que no son como los de Quintero y Puchuncaví. ¿Se imaginan ustedes esta acumulación de 20 y tantas empresas en Vitacura o en Santa María Manquehue? No, se producen en otros lugares, lugares que son prescindibles, que son de sacrificio. El artículo 19, número 8, el numeral 8, dice el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Es un poquito más largo, lo vamos a ver después. Aquí está otra vez la palabra. Si la contaminación es solamente los elementos que superan o quedan debajo de una norma, no sirve de nada este artículo. Y en el artículo 19, número 9, es como divertido, porque en el fondo derecho a la protección en salud, pero ¿cómo? Tendrían que ser realmente extraterrestres para no tener problemas con esos niveles de contaminación. Aquí está el artículo número 8 completito. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Y aquí viene la gran contradicción. El artículo 19, número 23. Que dice que las personas tienen garantizada la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda, y la ley lo declara así. Pero lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta misma Constitución. El número 21 del mismo artículo 19, que dice que toda empresa o toda iniciativa empresarial es legítima siempre que la hagan los privados cuando genere un margen de profit, de lucro. El Estado no puede participar en empresas que generen lucro. Entonces el Estado queda relegado a solamente participar en aquellas empresas que tienen pérdida. Y todas las demás quedan a cargo de los privados. Entonces esto se puede modificar. Ojo, con una ley de quórum calificado, es decir, un quórum altísimo que es muy difícil de conseguir, que en este momento serían 88 diputados en la Cámara Baja. Pero aquí hay una trampa, es una trampa que se puede usar a favor. Cuando así lo exige el interés nacional, puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes. Pero imagínense el griterío que eso significaría, ¿no? Y hay gente muy poderosa. Nosotros no hemos conseguido que se entiendan bien todo este tipo de circunstancias. Ahora, esto no es invisible. La OCDE sabe que Chile expone a gran parte de su población a niveles peligrosos para su salud de 2.5 del PM2.5, especialmente en las llamadas zonas de sacrificio. Y esto es importante, porque de repente en algún país de la OCDE va a decir, bueno, yo no les voy a comprar más tal cosa o tal otra, o salmones o cobre o qué sé yo, porque va en contra de mis propias guías ambientales. Y eso puede suceder. De hecho, sucedió con los salmones hace un par de semanas, en que no me acuerdo qué país fue, creo que fue Rusia, que dijo que no importaba más salmones chilenos porque estaban llenos de antibióticos. Entonces, ahí es donde entra el diálogo posible con la empresa privada para decirle, bueno, produzcan en forma más limpia, menos dañina y más sustentable para que puedan vender. O sea, hay que ir a meterse en la cosa financiera que uno normalmente no tiene idea. En fin, exposiciones de dos tipos, fundamentalmente las agudas y las crónicas.
En las exposiciones agudas tenemos las intoxicaciones famosas acá en la zona. Desde el año 2011, en que se determinó que había niveles de arsénico en la población infantil que asistía a la escuelita de la Greda, y que el Ceremi de esa época hizo un buen trabajo y determinó que esto era real, que había concentraciones en la parte de la pluma de la zona de sacrificio. Sin embargo, la solución fue trasladar la escuelita de la Greda a 4 kilómetros. Entonces fue como... Pero algo se hizo insuficiente, pero se hizo. Entonces la gente cree que es porque se hizo, fue bueno, en fin. Ahora, han alegado bastante desde las zonas de sacrificio el tema del diagnóstico T59. Si supieran todo lo que costó para que la gente tuviera ese diagnóstico estaba oculto. Hasta el año 2022, en mayo, no tenían autorización los equipos de salud para diagnosticar T59. Diagnosticaban cefaleas, jaquecas, gastritis, en fin, toda una serie de signología que eran síntomas de una intoxicación por gases. Pero, curiosamente, al Ministerio de Medio Ambiente no le gustaba este diagnóstico, entonces les había mandado una circular prohibiéndoles que pusieran ese diagnóstico. Cuando asumió el doctor Parada, ahí les dijimos a la gente que estaba que era un diagnóstico clínico y que el Ministerio de Medio Ambiente tenía poco o nada que decir respecto a un diagnóstico clínico. Y entonces empezó a aparecer, a reflotar este hielo que estaba sumergido a la superficie y a saberse que había intoxicaciones. Esto no es casual que haya tantas intoxicaciones. Bueno, antes fue la pandemia, pero las intoxicaciones ahora se sabe que existen. Ahora, esto es una clasificación internacional, efecto tóxico de otros gases, humos y vapores. Tiene una subdivisión, ¿cierto? Una subclase, formaldehído, óxidos de nitrógeno y otros gases, humos y vapores según la sustancia y el contexto. Pero no nos olvidemos que la exposición y la contaminación del aire es responsable de 1/3 casi de enfermedades por cáncer de pulmón, un 24%, 1 de 4 muertes por accidentes vasculares, 1/4 de las muertes por enfermedades cardíacas y un 43% de enfermedades del tipo de enfermedades bronquiales obstructivas crónicas y pulmonares crónicas. Dentro de ellas está el asma, la enfermedad bronquial obstructiva crónica y otras más. Ahora, ¿por qué es tan importante? Esto no es para que nosotros sintamos pena, sino que para que nos demos cuenta que este porcentaje son muertes evitables. Es decir, es gente que muere sin haber ninguna necesidad de morir y que se enferma porque el sistema lo está enfermando y eso es tremendamente injusto. Hay consensos científicos que deberían ser suficientes para que el gobierno de Chile cambiara las normas. Estos consensos están hace 12 años. Ya se sabe los componentes que producen cáncer y sin embargo en Chile no se mueve una hoja. Y por supuesto que esto tiene una relación con el tiempo de exposición en años y en dosis, ¿cierto? Anda en Instagram un video de una chica que se llama Catalina que cuenta que su hermano mayor le pasó lo mismo el 2011 y que después el 2018 le pasó lo mismo y ahora les toca a ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No cambia nada. Ahora, la intoxicación crónica es la causante de estas muertes evitables y estos consensos deberían ser suficientes para que hubiera un cambio en la normativa chilena. Y esto además parece que hay que tomarlo por el lado de los costos, como muy bien dice Tomás. Hay que explicar cuánto vale una persona. A mí me cuesta mucho eso de que cada persona tiene un valor en plata, porque pienso en una hija o en un pariente mío que le digan, no, es que se murieron $125.000. No, entonces, pero esa es la realidad. En este país se supone que la cifra es alrededor de 3.600 personas
anuales. En Santiago se produce un tipo de contaminación que acá en la zona está mezclado con otras. En Santiago es más que nada por el smog fotoquímico, que es el smog producido por el ozono en combinación con las emisiones de los vehículos en presencia de radiación ultravioleta. Esa es la que tienen en Santiago, es tremendamente tóxica y el dióxido de nitrógeno aumenta el particulado fino y el particulado grueso. O sea que, ojo, vénganse a respirar a Viña, a Valparaíso de repente. No podemos evitar tener una mirada de derechos humanos. Este tema necesita un reconocimiento constitucional del derecho a la salud sin contradicciones. De aire, agua, mar y suelos. En Chile todavía no sale la norma de suelos. O sea, las constructoras pueden edificar sobre un lugar que está contaminado y no van a tener ningún problema. Y este es un tema súper importante porque en las prelaciones significa el orden en los cuales se tienen que considerar estos problemas de contaminación y relevar primero la vida y los ecosistemas es el número 1. Luego la agricultura y la alimentación, luego los ciclos naturales, por ejemplo el ciclo del agua, que creo que hay un candidato que lo niega, ¿no? Y finalmente la industria, en concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25 de Estándar de Vida. Y exigencias dentro de los territorios, esto es puro derecho humano en el sentido de las exigencias. Ahora, ¿por qué derechos humanos? Porque el Estado tiene que ser garante del bienestar de sus habitantes, en primerísimo lugar. Por lo tanto, todo este tipo de violaciones a ese bienestar son finalmente, y en resumen, responsabilidad del Estado. Por eso se trata de una violación de derechos humanos. Y tenemos aquí, hay que transparentar los contaminantes y sus interacciones, hay que hacer un diagnóstico de los daños, consensos de salud. Se hizo un intento hace algunos años, pero se hizo con una estadística muestral. Y acá hay que censar a todos, hasta el perro. ¿Ya? Cambios en la monitorización, hay avances ahí, pero cada vez que hay un índice que se sale de lo esperado, declaran en mantención los monitores. Tiene que haber un control desde los territorios. La gente tiene derecho a ser escuchada, ¿cierto? Y participar en este tema, y hay que exigir una homologación de normas ambientales lo más parecido posible a las de la OMS. No son lo mejor del mundo, pero son mucho mejores que lo que tenemos. Justicia. Hay que tener un reconocimiento de los pasivos ambientales. La justicia ambiental, como se plantea hoy, no reconoce los pasivos ambientales, sino que está hablando de aquí para adelante vamos a ser justos. ¿Qué es eso? Y entonces, esto tiene que ser reconocido como un pasivo, como una deuda pendiente respecto de las empresas como por parte del Estado como actor final de la responsabilidad. Una actuación preventiva y no solo reactiva del control estatal, fiscalización adecuada y gestión responsable a nivel internacional también. Esto es un problema porque, lo saben ustedes también los de los salmones en el sur, acá las empresas internacionales muchas veces vienen a hacer cositas y maldades que no pueden hacer en sus países de origen y las vienen a hacer acá porque se puede. Reparación. Es importante que hay que restaurar y recuperar los ecosistemas en lo posible. Lamentablemente hay ecosistemas que se han perdido para siempre, pero hay que, lo que se pueda, restaurarlo, hay que hacer tratamiento y control de las poblaciones expuestas y compensar a las víctimas. Y hay que dar garantías de no repetibilidad. La protección a los protectores, el acuerdo de Escazú, lamentablemente después de estos 4 años sigue en pañales. Se ha dado mucha más importancia a la creación de una gobernanza, pero no a la protección efectiva de los defensores. Ahí tenemos el caso lamentable de Julia Chuñil. En fin, no repetir y respetar la Constitución, establecer acciones preventivas y siguiendo el principio precautorio. Respecto a esto, Chile es firmante desde el año 92 de las normas que
obligan a los estados a seguir principio preventivo y precautorio. Y en Chile eso no se está respetando. Conclusiones. Tiene que haber un reconocimiento de que la crisis ambiental en Chile debe ir acompañado de un cambio de paradigma apoyado desde la Constitución respecto al modelo de extractivismo que campea en nuestro país y es de varios tipos. Es de vital importancia modificar a la brevedad la institucionalidad normativa, homologándola con las normas OMS para preservar la salud humana y la vida en general. Debe reconocerse la vulneración ambiental actual, así como la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas, lo que pasa, por ejemplo, con el agua y la sequía. Considerar el impacto de las políticas públicas sobre la salud debería ser un factor determinante en la aprobación de todo proyecto que se pretenda instalar en un territorio. Esto es importante para los tomadores de decisión, para la industria, la energía, el transporte, la planificación urbana, la generación de energía, la disposición municipal y agrícola del manejo de los residuos y también en este sentido de salvadores del planeta a costa del propio país. Eso no puede seguir siendo así. Ahora, quiero decirles que en ese mapa tremendamente impactante de las bahías de Quintero faltan 2 industrias. Falta una desaladora que se instaló y que es una desaladora que se ha instalado sin que haya un reglamento de desaladoras. En Chile no hay reglamento. O sea, la desaladora en este momento tiene chip libre para hacer lo que quiera, porque no existe un reglamento ni siquiera picante como lo que tenemos en otras partes, ¿no? Y eso nos lleva a decir que la gente que está en las zonas de sacrificio lo que quiere es que eleven el estándar. Ni siquiera hay consenso en pedir que se vayan todas las industrias. Hay gente que sí, que quiere que se vaya todo. Pero hay otra gente que lo que dice, póngannos cosas que sean aceptables, que tengan un estándar humanamente aceptable, como si lo fueran a poner en Vitacura o en Santa María Manquehue. Y eso es lo que piden es respeto, no guerra, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos que cambiar el paradigma de desarrollo contra el ambiente y les quiero dar muchísimas gracias por haber venido y que hayan estado atentos.